Juan Manuel de Rosas. Historia confidencial. ¿Cómo les va? Los que vengan desde el Río, en la capital federal, tomen Sarmiento, doblen por Libertador, van a ver que ahí al fondo hay un monumento totalmente oscuro. El único monumento de la ciudad de Buenos Aires que no está iluminado. ¿A qué no saben de quién es? De Juan Manuel de Rosas. ¿Será casualidad? Aquí hoy nos vamos a proponer echar luz sobre esta figura tan controvertida. Y vamos a empezar, como siempre, por nuestro informe que prepara Felipe. El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Rosas llevó a cabo una administración provincial ordenada, recortó los gastos y aumentó los impuestos, superando lentamente el déficit fiscal heredado. Reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas desde 1810. Fue el sector terrateniente el que sustentó el liderazgo rosista. La estructura social durante el periodo rosista estuvo basada en la tierra. La gran estancia era la que confería estatus y poder. Acompañaban a Rosas en el poder los grupos dominantes porteños, que no estaban dispuestos a compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias. Rosas gozaba de un gran predicamento entre sectores populares de Buenos Aires, y de esta forma aparecía ante los terratenientes de la provincia como el único capaz de contener y encauzar las demandas de las clases bajas. En agosto de 1830, varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria, bajo el liderazgo del general Paz. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Finalmente Paz será derrotado y capturado por López. Rosas, López y Quiroga dominaban la confederación. Pero el restaurador demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las otras provincias. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador de Buenos Aires. Exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. La Sala de Representantes se opuso y Rosas renunció. Fue electo el general Juan Ramón Balcarce, candidato del restaurador. Entre 1833 y 1834, Rosas emprende la campaña del desierto financiada por la provincia y por los estancieros bonaerenses, preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El 2 de enero de 1833 se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas, por entonces dependientes de la gobernación de Buenos Aires. El gobierno de Balcarce protestó ante Londres, pero sus reclamos fueron ignorados. Rosas se alejó de la provincia, pero no de los manejos políticos. Su mujer, Encarnación Escurra, era su fiel representante y con el apoyo de la Mazorca conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa, que se sucedieron durante la ausencia del restaurador. La agitación política conducida por Encarnación contribuyó de manera decisiva a crear un clima de gran inestabilidad favorable a los intereses de Rosas. El éxito obtenido por el restaurador en la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control. El caudillo riojano Juan Facundo Quiroga residía por entonces en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. Quiroga había manifestado al restaurador sus inquietudes sobre la necesidad de convocar a un congreso y organizar constitucionalmente al país. Rosas se opuso argumentando que no estaban dadas las condiciones mínimas para dar semejante paso y consideraba que era imprescindible que previamente cada provincia se organice. Una de las cuestiones que suele quedar afuera de la discusión histórica son las ideas de Rosas, de dónde provenían estas ideas.
Obviamente gran parte de estas ideas provenía de su práctica como estanciero, como hombre de campo y su trato con la peonada, pero también se sabe que Rosas era un lector de algunos autores conservadores franceses, particularmente Gaspar de Courbet, que era a su vez un discípulo de Bossuet, alguien que había leído a Bossuet, a este defensor del absolutismo monárquico, ¿no? Gaspar de Courbet decía, por ejemplo, que el rey vendría a ser algo así como el padre de la sociedad, ¿no? Es decir, con este criterio de que los ciudadanos son una especie de hijos en estado de minoridad y que evidentemente había que tratarlos como tal, es decir, este criterio paternalista que Rosas va a usar tanto durante sus ambos periodos de gobierno. Está claro que algo que se señalamos en el informe es que no le cabría a Rosas la definición de tirano, porque el tirano, según el diccionario, es aquel que se apropia por la fuerza del poder. Y cada vez que Rosas fue gobernante, lo hizo elegido. Inclusive en la segunda vez, él lleva a la una inédita y hasta entonces absolutamente desconocida votación popular. Realmente se llama a la gente de todas las clases a votar, a ver si de alguna manera aceptan que Rosas asuma con la suma del poder público. Bueno, pero eran votaciones manejadas por él y manejadas sobre todo por su esposa. Y Encarnación no solo manejaba las votaciones, sino a través de los jueces de paz, sino que ella mandó a balear la casa de Viamonte y algunos opositores a Rosas, ¿no? Así que bueno, es difícil iluminar... Eso que vos decís tiene que ver con algo que es muy claro y que creo que es una de las propuestas de este programa. Con Rosas se ha hecho novela negra. No se ha hecho historia, se ha hecho novela negra. Y la demonización de Rosas ha llegado a tal extremo que realmente aparece como muy difícil poder pensar en Rosas como un ser humano, como cualquier otro de los protagonistas de nuestra historia, que han tenido aspectos buenos y han tenido aspectos malos. Quizá Rosas ha tenido aspectos muy malos, pero también aspectos muy buenos, y creo que eso es lo fascinante de su personalidad. Claro, pero es difícil, al hacer un balance, encontrar aspectos buenos en un terrorista de Estado. Rosas fue un dictador, fue un tirano, fue un hombre que, digamos, aplastó a la oposición literalmente, aparecían cadáveres sin cabeza en Buenos Aires en octubre del 40, entonces es difícil. Hitler también hizo caminos, pero es difícil encontrarle al gobierno de Hitler aspectos positivos. Es absolutamente que compares a Rosas con Hitler. Vamos a ver hoy si realmente esa violencia que se le achaca a todas Rosas era algo propio, exclusivo de Rosas, o si era algo que tenía que ver con su época, ¿no? Ahora lo que te propongo que conozcamos algo que dice y que de alguna manera seguramente va a abrir este camino que estamos planteando de discutir sobre esta figura fascinante, algo que le escribe Rosas a un amigo uruguayo, es decir, la banda oriental, como se le llamaba en ese momento, el mismo día en que asume por primera vez la gobernación de Buenos Aires. Conozco y respeto mucho los talentos de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo, pero a mi parecer, todos cometían un gran error. Se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son gente de acción. Juan Manuel de Rosas. Historia confidencial. Juan Manuel de Rosas. Cifras de opositores muertos según Rivera Indarte. Tablas de sangre, envenenados 4 degollados, 3.765 fusilados, 1.393, asesinados 722, total 5.884. Muertos en combate 14.920. Muertos en otras acciones y por deserción 1.600, total 22.404. Sin duda, Rivera Indarte exageraba. Esa cifra de 22.000 muertos no es real, pero John Lynch, un autor muy serio, muy prestigioso, británico, dice que la cifra oscila entre 250, que son los oficiales, y 12.000. Y él, Lynch, se arriesga a decir que fueron 6.000 los muertos en el periodo de Rosas por la oposición política. De todas formas, lo que nadie puede negar... Yo acepto tu grandeza de decir que es exagerado. Lo de Rivera Indarte es absurdo. A Rivera Indarte se le pagaron un penique por muerto. Se lo paga el señor Lafont, que es el dueño, el concesionario de la aduana de Montevideo,
que por supuesto estaba interesadísimo en la acción. Pero hubo muertos europea políticos, hubo opositores muertos. Pero fíjate que en esta cifra se ponen, por ejemplo, muertos en las batallas, que en las que no tuvo nada que ver Rosas, batallas entre federales y unitarios del interior. Y pero en este señor Riverín Darte, que es un traidor porque fue el escritor del himno federal, del himno a Rosas, y luego se da vuelta, digamos, se va a Montevideo, y habla inclusive en esta de las tablas de sangre, habla inclusive de la relación incestuosa entre Rosas y su hija, y dice que Rosas concurre al lecho de muerte de la madre para insultarla. Es realmente muy absurdo. Yo creo que Rosas, el gran problema, tenemos a Emma Chivotti para hablar, gracias por haber venido. Yo creo que el gran problema de Rosas, por el cual es indicado como un terrorista y demás, independientemente de que era un hombre sin duda que tenía que ver con esa época violenta, es que Rosas fue un caudillo popular que tuvo como enemigos a los sectores oligárquicos, aristocráticos de Buenos Aires, y entonces era mucho más sonado por ahí la muerte de un Marco Avellaneda o de una Camila Borman, o del hermano de Arauz de la Madrid, o del hijo de Castelli, Pedro Castelli, que los degüellos de los 400 soldados que hacían paz o Lavalle después de alguna de las batallas del interior. No sé si está... ¿Sabes qué pasa? Está bien eso, es un argumento, pero el tema es que la barbarie de Rosas es imputada no solamente desde Montevideo, desde el exilio de Montevideo, desde Santiago de Chile, Sarmiento, Alberdi, Echeverría, etcétera, sino inclusive hay que pensar en el Chacho en La Rioja. Peñalosa es antirrosista y nadie va a decir, porque nadie lo dijo en el siglo XIX con menos derecho en el siglo XX, que no fue un caudillo popular, 100%. Entonces, me parece ¿Qué tiene acá que ver esto? Porque al Chacho lo mata Sarmiento, digamos, bueno, o de alguna manera... está bien, pero él no sabía cuál iba a ser su fin. Digamos, No, es contemporáneo. No, Pacho, es contemporáneo. Bueno, está bien. Él se va al exilio en Chile, lo conoce allá Sarmiento, es antirrosista, es unitario, después se va a hacer federal. Me parece que la barbarie del siglo XIX es general. Es general. Ahí está, general, es claro. inapelable, tenemos de un lado y del otro. Los reproches mutuos son siempre válidos, digamos. Sí, pero ahora estamos discutiendo la barbarie de Rosas, es decir, Rosas condenaba y ejecutaba a sus opositores políticos, firmaba las sentencias de muerte, quizá fue también un progreso porque Rosas ponía la firma, ¿no? Es decir, retrospectivamente lo podemos ver así, pero él fusilaba y ponía, fusílenlo a los opositores políticos. Al hermano de Arauz de la Madrid lo matan en la calle. Hay un mes después de la invasión de los franceses que aparecen cadáveres flotando en el río y cuerpos sin cabeza en las calles. Cuando la gente Rosas cerraba se los lo juzga, postigos. se lo condena a muerte en el año 1859, 7 años después de Caseros, se lo condena a muerte. Se lo condena a muerte por 27 muertos, que son en lo que se llama la etapa del terror, que es cuando efectivamente después termina el bloqueo francés y hay un estallido. Yo no niego la violencia de Rosas. Lo que yo quiero decir es que también era violencia cuando Lavalle decía a sangre, a fuego, no dejar ningún enemigo vivo, que no haya prisioneros. Era una época en que realmente todo... Ahora, la historia se ha encargado de cargarle todo a Rosas, que Rosas también ha formado parte de eso. Pero tipos que han sido muy sanguinarios, como Paso, como Lavalle. Pero no es lo mismo ejercitar la violencia desde el llano, no es lo mismo, Pacho, ejercitar la violencia desde el llano que hacerlo desde el gobierno. Rosas tuvo 2 periodos y el terror empieza con la muerte del capitán Montero en su primer periodo. Y cuando va a la sala de representantes que hay un crimen político, porque él lo manda con una carta a un hermano y en la carta decía fusílenlo y lo fusilan sin decirle más palabras, Rosas dice en la sala de representantes y se defiende, y en esto quizás te estoy dando la razón, dice, bueno, pero son las facultades extraordinarias que me ha dado la sala, me dan facultades extraordinarias, fusilo y ahora me acusan, pero darle facultades extraordinarias a un gobernante para que fusile, y cuando este fusila, no es la misma falta que el que está en la oposición. En ese sentido, el juicio histórico no podía haber sido de otra forma. ¿Sabes la diferencia que me parece que hay y es fundamental con el terrorismo de Estado del siglo XX y que me parece que no puede jamás el terrorismo de Estado del siglo XX y sobre todo el del 76 al del 83 justificarse porque antes hubo, digamos? No, claro. Y es la siguiente, la barbarie de Rosas y la barbarie de Lavalle y la barbarie de Paz, la violencia y el terror se juega en las guerras civiles,
sabemos lo que son las guerras civiles. Sí, sí, claro. Y las guerras civiles lo traen a Rosas también, ¿no? Entonces, claro, entonces acá viene un punto que me parece que es importante sostener, porque nosotros, digamos, el juicio a Rosas en base a la legislación constituyente argentina después del 50, de 1850, es como un anacronismo, porque uno dice, no puedo juzgar a alguien en función de lo que hizo cuando antes ese marco legal no existía. No, bueno, pero a Rosas también se le achaca no haber creado ese marco legal, no haber institucionalizado. Jorge Rosas fue traído al gobierno para imponer el orden en una situación de extrema anarquía. Por eso él después en el exilio, en algún momento se queja diciendo, me reprochan aquello que esperaban de mí. Es decir, la sociedad, sobre todo la porteña, lo llama a Rosas para imponer orden. Lo que pasa es que después resulta que es un caudillo popular con un fuerte proyecto político y económico que se les vuelve en contra. Lo vamos a ver en la segunda parte del informe de Felipe. Un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía políticamente a Rosas, encomienda a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito parcial, Quiroga emprende el regreso y es asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barrancayaco, provincia de Córdoba. La muerte de Quiroga determinó la renuncia de Massa y provocó entre los legisladores porteños que prevaleciera la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de mano dura. Por una amplia mayoría de votos expresados en la legislatura y a través de un plebiscito, fue electo nuevamente Juan Manuel Rosas en marzo de 1835, esta vez con la suma del poder público. La hegemonía rosista se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó, del riguroso control de la prensa y de una dura represión a la oposición realizada por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca. En 1835 Rosas sanciona la Ley de Aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional. Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno. Francia no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. Los ciudadanos franceses no estaban exentos de hacer el servicio militar como los británicos. Rosas, además, había encarcelado a varios franceses acusados de espionaje. Se produce un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires a fines de marzo de 1838. El bloqueo se mantuvo por 2 años, generando una obligada política proteccionista más allá de la ley de aduanas. El bloqueo produjo ciertas grietas en el bloque de poder. Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaron contra Rosas ante la caída de los precios de la carne y las dificultades provocadas por el cerco francés al puerto. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Lavalle, con el apoyo francés, invadió Entre Ríos y Santa Fe, pero fracasó en su intento de tomar Buenos Aires por carecer de los apoyos necesarios y debió marchar hacia el norte. En 1845 el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. El objetivo común de ambas potencias era imponer la libre navegación de los ríos y poder comerciar sin trabas. A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mansilla y sus fuerzas en la vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. El bloqueo no solo afectaba los intereses de los extranjeros, también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, quien gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación en la seguridad de que no le sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas
y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. Urquiza alistó a sus hombres en el Ejército Grande y avanzó sobre Buenos Aires derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Vencido, el gobernador de Buenos Aires se embarcó en un buque de guerra hacia Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte. Es interesante lo que cuenta nada menos que el sobrino de Rosas, Lucio Mansilla, cuando ocurre Caseros, ¿no? Es decir, el asombro de este muchacho porque todos estos adulones, estos terratenientes porteños que adulaban a Rosas, inclusive hostigaban algunos crímenes del rosismo, de pronto dejaron de ser rosistas y se pasaron al bando contrario, renegando de su condición. Esta actitud de la clase dominante argentina parece ser una constante, ¿no? Ha pasado muchas veces y pasa en la historia argentina esto de que parece que no tuvieran ideas, sino más bien intereses. Hay procesos al revés también, de gente que en algún momento fue muy antirrosista y luego se volvió más equilibrada, como es el caso de este gran pensador Juan Bautista Alberdi. Anoche conocí a Rosas aquí en Londres. Habla inglés mal, pero rápido, como buen porteño. Reconoce que hubo ejecuciones durante su gobierno, pero sostiene que fueron hechos políticos, propios de la guerra civil de esa época. Juan Bautista Alberdi, al conocer a Rosas durante su exilio en Inglaterra, 1856. Que a lo que los campesinos lo apoyan, las clases negras lo apoyan, y tiene la debilidad dentro de la defensa de los intereses de los más humildes, el ser estanciero. Rosas, cuando llega al gobierno, el gobierno está como en una especie de caos, una anarquía. Rosas, para solucionar esa anarquía, pide la suma del poder público, que en pocas palabras es que él tenía el poder para decidir como poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él juzgaba, dictaba las leyes, decidía, él era todo. Por ejemplo, los que no eran federales, los que eran unitarios siempre fueron perseguidos. Tuvo problemas con los unitarios porque los unitarios reclamaban la organización institucional del Estado. O sea, él se llama federal, a pesar de que en algunas actitudes no lo demuestre, él se dice que es federal, e instaura en Buenos Aires la mazorca. Algunos decían que mazorca se le decía porque querían decir que querían ahorcar más a la gente que estaba en contra de Rosas, pero ellos lo decían que era por la mazorca, por el choclo, que estaban todos unidos. Rosas lo que no quería perder era el poder. Excelente, ¿no? Muy bueno. Colegio Julio Argentino Roca, cuarto año, Escuela Media Municipal número 8 del barrio Belgrano. Casi como que no hay mucho más para decirlo de lo que le han dicho. Yo querría tomar así algunos aspectos positivos de Rosas. Ya que mi tarea es un poco... Hay algo más sobre el choclo que se podría decir sobre la mazorca. El choclo, bueno, sí, realmente la verdadera versión de la mazorca, digamos, bueno, estaría dando la razón a la parte de violencia, es que una de las torturas era el empalamiento con un choclo, digamos, la introducción de un choclo por un lugar non santo, digamos, bueno, era parte de... Aspectos positivos de Rosas. Él construye el concepto de nación, o sea, hasta ese... República Argentina se empieza a decir en los 40 y tantos, en los 50. Rosas sin duda tiene un elevadísimo concepto de la soberanía relacionado con la integridad territorial. Él la defiende a sangre y fuego. 7 guerras tiene Rosas para entender las condiciones extraordinarias, o conflictos, digamos, bélicos, 2 con Francia, 1 con Inglaterra, 1 permanente con la banda oriental, con Brasil podríamos decir 2, además de una situación de rivalidad permanente. Con la Confederación Boliviano-Peruana también, es decir, conflicto con Chile. Y Chile. Reconozcamos que hay verdaderamente circunstancias extraordinarias. Era un hombre absolutamente honesto. Es decir, por ejemplo, el exilio de Rosas es el exilio más miserable de todos los protagonistas de la historia. Él llega rico al gobierno, él ya era rico cuando llega al gobierno. Él era un estanciero, como bien dice acá, y contrariamente a lo que se dice, Rosas tiene un proyecto económico que es la estancia. Por eso es que él entra en conflicto con los mercaderes, digamos, del puerto de Buenos Aires, que tiene otro proyecto que es el proyecto de la exportación, siguiendo la secuela de la tradición de contrabandistas. Y el orden social de la estancia lo lleva también al gobierno. Claro, como bien decía el informe de Felipe, seguramente basado en ciertas ideas de Bozo, él es el patrón de la estancia.
Y es un patrón de populista, Claro. que como bien dicen los chicos, él se cría en la frontera, los Anchorena de alguna manera lo mandan, Sus primos primos segundos. lo mandan, que son los que lo reciben después que se escapa de su casa, ¿no es cierto? Además, y ahí se cría en contacto con los indios, con los mulatos, Pero, con los Pacho, los marginados. conflictos- A ver, Sí. sobre el comercio. Él tiene muy buenas relaciones con los comerciantes extranjeros. Con los ingleses, sobre Y todo. claro, Sí, sí. porque vamos a convenir que la explotación de la producción estanciera o ganadera, en rigor, es la salazón Claro, de la carne. principal exportación son los cueros. Exige el comercio exterior, es decir, exige ubicarlos en el mercado externo, que es el mercado esclavista de Brasil y de Cuba. Entonces, en rigor, lo que hace Rosas es estructurar nuevas relaciones económicas. Pero además crea una industria argentina que es la estancia. Claro. Ahora, una cosa con respecto al federalismo. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Pero nos de ven la en todo el República. país. Sí, señor. Pero hay que preguntarle al resto del país qué piensa del federalismo de Rosas. Ya lo dijeron Vamos los a La gobernadores, Rioja, ¿no? claro. Ah. Vamos a Corrientes, vamos a Tucumán, a Jujuy, a Salta. ¿Vos te vas a contestar o te puedo contestar ya? A ver, porque yo te voy a dar otra respuesta seguramente. Yo creo que Rosas era federal en dos sentidos, esencialmente. Una, porque coincidía con Estanislao López, con Quiroga y demás, con un proyecto político y económico muy distinto al de los doctores unitarios de Buenos Aires, que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema fundamentalmente económico-comercial. El proyecto de Rosas es un proyecto de agrícola-ganadero, que es el que de alguna manera continúa hasta hoy o que ha continuado hasta hace poco tiempo, en contradicción con el espíritu, digamos, más bien de permanente negociación con las potencias económicas europeas. Y el otro tema es que efectivamente cuando él asume el gobierno por segunda vez en 1835, él dicta una medida de protección impositiva de los productos de las Sí, provincias. la ley de aduanas. La ¿no? ley de aduanas que efectivamente protege Sí, a las le productos. da una cierta protección, pero no afecta tampoco al comercio inglés. Los ingleses lo aceptan como una concesión que le hace a las Los provincias. ingleses están para pero comerciar no al- con cualquier no, cosa claro. que sí, Pero- sí, no, si pero- lo que les venden es carne, Sí, claro. ellos van a comprar. Pero esto tiene que ver con los conflictos internacionales que vos hablabas, que en realidad todo dictador se crea conflictos internacionales como una forma de arrojar a los interiores, a los nativos y quitarles los derechos cívicos. Todos los conflictos que tuvo Rosas, todos los 7 que vos decís con esos países, los creó él. Todos los creó él y le sirvieron. El bloqueo inglés... Eran así- épocas en que los imperios, ¿no es cierto?, que habían salido a los mares a buscar mercados. No, ¿sabés dónde? Fíjate vos Rosas- que la invasión de la escuadra anglo-francesa vienen de la China, ¿no es cierto? Vienen de haber ocupado la China por la famosa guerra del opio. Es una época también en que los imperios están ahí. No, están en ocupando. expansión claramente, pero él les da motivo porque les sirve. El bloqueo inglés lo consolida a Rosas. Los ingleses ingenuamente pensaban que le hacían una guerra a Rosas y no a los argentinos. Y se equivocaron. Y así como la invasión argentina a las Malvinas la consolidó a la Thatcher, el bloqueo inglés lo consolidó a Rosas en esa época. Era un hombre muy hábil y un demagogo que utilizaba el nacionalismo en forma muy eficaz. Eva. Me gusta, no, vuelvo sobre el federalismo y Peñalosa, simplemente porque me parece que el federalismo en el interior es otra cosa. Ellos marcan mucho, y Peñalosa lo tiene muy claro, él es antirrosista, él se tiene que ir al exilio, se lo encuentra ahí a Sarmiento en el exilio, digamos, en Chile. Es muy importante, digamos, esa etapa para la formación de Peñalosa, porque Peñalosa no puede ser un hombre pro porteño por razones obvias. Sin embargo, Rosas no le da mucho escape, no le da alternativas. Eso seguramente son conflictos también jurisdiccionales. Yo creo que estamos dejando de lado algo que a mí me parece que es esencial asentar. Rosas fue un gran caudillo popular. Ah, eso sin duda. Que tuvo a su favor la plebe, la chusma. Con él estaban los negros, los indios, los desheredados, los orilleros. Sí. Y bueno, creo que eso le dio una significación extraordinariamente peligrosa para los proyectos, digamos así, de los sectores pudientes y que de alguna manera manejaban Él manejaba el poder. Claro, él se identificaba con los peones de estancia, como él lo dijo alguna vez. Yo actúo como ellos, hablo como ellos, eso Claro, es cierto. sí, sí. Pero, por ejemplo, él tenía el apoyo de los negros, sin duda. Y los orilleros estaban en la mazorca, que era su policía política, que era, digamos, eran los parapoliciales de la Sociedad Popular Restauradora. Pero él, después de la libertad de vientres,
compró esclavos y los azotaba. Era un hombre contradictorio, sí. Los esclavos eran absolutamente... Pero Rosas es pariente de Dorrego, de San Martín, de Artigas, de todos aquellos que siendo caudillos populares sufrieron realmente el destino de que nuestra historia les da a los caudillos, un destino infausto. Si hablamos de Rosa no podemos dejar de hablar de su hija Manolita, seguramente una persona con una relación muy simbiótica con Rosa, y que, como vamos a ver ahora, cumplió también tareas políticas de primer nivel con Rosa. Los asuntos personales de importancia, confiscación de bienes, destierros y hasta condenas a muerte, se ponían en sus manos como postreres esperanza de los caídos en desgracia. Por su excelente disposición y su influencia benigna para con su padre, doña Manuelita era para Rosas, en cierto sentido, lo que la emperatriz Josefina para Napoleón. Así describió el viajero William McCann a Manuelita Rosas en 1847. Manuel de Rosas. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Ladislao! ¡Ladislao! ¡Atención, pelotón! ¡Carguen armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡He dicho fuego! Bueno, estábamos viendo imágenes de Camila de María Luisa Bember, esta película estrenada en 1984, protagonizada por José Pecoraro y Manuel Arias. Es interesante recordar que esta película fue filmada durante la última etapa de la dictadura militar, 1983, y es notable como María Luisa Bember introduce dentro de la película elementos típicos de la dictadura, es decir, hay muchos metamensajes, digamos, ahí, ¿no? El tema de, por ejemplo, el exilio, el secuestro de opositores políticos, la tortura, la censura que aparece en varios momentos de la película como una especie de claro clima de época que se vivió durante la filmación de Camila, que era este comienzo quizá de la transición democrática, y que hablando de la época de Rosas, María Luisa estaba hablando también del momento que estaba filmando la película. Hay que decir también que María Luisa Bember no ahorró en Camila las explicaciones, bueno, de las razones políticas, por ejemplo, las presiones de la iglesia y demás, ¿no? Yo creo que cuando se habla de Rosas no puede dejar de hablarse, ¿no es cierto?, de por qué San Martín le lega el sable a Rosas, algo que produce una reacción muy negativa. Inclusive Sarmiento llega a decir que lo que pasaba era que San Martín estaba ya lilo, estaba ya en una demencia senil. Y lo que pasa es que realmente San Martín lo que jerarquiza mucho en Rosas es la defensa de la soberanía que ha hecho Rosas. Rosas ha defendido la territorialidad de su país, contrariamente a lo que hacían los unitarios. O sea, podemos recordar a Sarmiento, tu querido Sarmiento, ofreciéndole a los chilenos la Patagonia. Podemos recordar a Florencio Varela cuando recorría las cancillerías europeas, en conjunción con Paz, proponiéndole la separación de la República de la Mesopotamia, de la cual Paz sería su primer presidente, es decir, independizar Corrientes, Entre Ríos, Misiones, parte de Paraguay, y hacer entonces los ríos interiores independientes para que fueran recorridos por los vapores de reciente invención. O sea, ¿qué tienen para objetar ustedes a esa extraordinaria defensa de la soberanía con esa gesta maravillosa de la vuelta obligada, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad era Rosas el que había puesto un bloqueo sobre Montevideo y había mandado a su ejército, al mando de Oribe, a bloquear a Uruguay. Entonces los ingleses estaban, además de defendiendo la navegabilidad de los ríos interiores, que es un principio comercial, no, los ingleses también estaban defendiendo la independencia uruguaya, que había sido reconocida por la Argentina en un tratado. Yo no diría que estaban defendiendo, estaban de alguna manera buscando de garantizarse el derecho a recorrer los ríos, el Paraná, el Uruguay. Querían llegar precisamente a las provincias interiores y al Paraguay, porque Paraguay no había sido reconocido por Rosas como nación independiente todavía. Y necesitaban el algodón paraguayo. Por supuesto era por razones comerciales, pero además Rosas cuando manda a sus tropas a sitiar Montevideo, porque ahí estaban los unitarios y estaba Rivera y Oribe, que era el jefe de las tropas rosistas, quería tomar el poder, estaba afectando también la soberanía uruguaya. Esto es algo que en el mito argentino quería era volver a hacer de Río de la Plata un río argentino. O sea, él no aceptaba. Él buscaba volver a la Confederación. ¿Cómo se llamaba el embajador inglés? Aquel que en combinación con Rivadavia y con García habían decretado, bueno, la independencia de la banda oriental, que respondía a un proyecto político inglés de hacer del Río de la Plata un río navegable internacionalmente y que dejara de ser un río argentino. Pero Nacho, si Rosas hubiera tenido voluntad real de constituir un Estado nacional, con una constitución, que es lo que lo constituye, digamos... El propio Facundo se lo recrimina, ¿no? Esto, evidentemente, yo creo que eso no estaba en la cabeza de Rosas. Lo que sí está en la cabeza de Rosas, y eso creo que lo rescatan, pues es que lo rescatan muy rápidamente. Creo que es la herencia rosista que la generación que le sigue, desde Mitre en adelante, más rápidamente sabe usar, sabe legitimar, que es esto que se ha dado en llamar las relaciones internacionales de un Estado independiente. Eso es lo que Rosas sostiene, y en eso es interesante porque cuando se llega a fin del siglo XIX y comienza la reivindicación de Rosas de la mano de Adolfo Saldías, y luego uno empieza a encontrar historiadores, ¿verdad?, que tratan de dar una imagen más ecuánime de esa etapa, por ejemplo Ricardo Rojas, todos rescatan esto sistemáticamente, digamos, sobre esto no hay discusión. Y yo creo que no hay discusión. Recordemos los grandes embajadores que tenía Rosas. Alvear en Estados Unidos, Guido en Inglaterra, Guido en Brasil, y esa era una de las razones del apoyo de San Martín también, que tenía los informes de Guido. Zarratea en Francia, y hay otra cosa interesante que hace Rosas. Rosas tiene una noción de lo que es la diplomacia muy fuerte, pero además de lo que es la opinión que sostenga a la diplomacia, la opinión europea. Él compra a periodistas, vamos a ponerlo los diarios de hoy, ¿no? Por ejemplo, uno de los diarios franceses que es pro-rosista en Francia es el de Emilio Girardin. Emilio Girardin era el gran editor de diarios. Y recibía ciertamente... En Inglaterra lo hace a través de Manuel Moreno. En Inglaterra hace lo mismo. Es el embajador en Rosas tiene prensa. Bueno, ¿sabes quién lo ayuda mucho también en su estrategia exterior? Sin duda San Martín. San Martín es un hombre... es interesante, ¿cuál es la relación entre San Martín y Rosas? Yo te diría que entre otras cosas porque tienen los mismos enemigos. Lo decíamos hace un rato. Lo que pasa es que hay un San Martín que en su juventud es masón, es partidario de la Revolución Francesa, y en su madurez, cuando él está en Francia y existe la Revolución del 48, San Martín había tenido temor al tumulto popular. Claro, al desorden. Al desorden, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que provoca a Rosas? Porque Rosas llega en realidad por el desorden, por la anarquía. Rosas es un hombre partidario del régimen colonial, del régimen de una... Es un hombre de orden. Es un hombre de jerarquía. La palabra que él siempre tenía es la subordinación, el orden y la subordinación. Pero, José Ignacio, ahora sí voy a discrepar con vos. Si él hubiera sido solamente un hombre del antiguo régimen, ¿por qué se llama a sí mismo restaurador de las leyes? Porque fue restaurador de las leyes coloniales. No, ya se lo dijeron. Las leyes rivadavianas. No, bueno. Las leyes de él restablece... 1821. No, pero él... Diciendo, puedo poner mi opinión. Restaurar las leyes surge porque cuando él es elegido por primera vez, él es elegido por las mismas leyes y la misma legislatura que había elegido a Dorrego. O sea que él restaura las leyes que habían elegido a su admirado, que de alguna manera la muerte de Dorrego es la que abre el camino a Rosas. Yo creo que hay algo en lo que vos tenés razón, y es que el gran error de Rosas fue el haberse negado de una manera tan vigorosa al dictado de una constitución. Y yo creo que eso fue lo que dio el argumento a sus adversarios para derrocarlo. Y yo creo que tiene que ver con lo que también decía recién José Ignacio. Él, por una parte, diríamos, bueno, seguramente él sabía que la Constitución le iba a restar poder y esas cosas. Estaba
que si se dejaba de establecer un régimen de orden, el país nuevamente volvía a caer en la anarquía. Es posible porque... Y algo pasó, algo de eso pasó. Después viene toda la guerra civil, porque su viene temperamento, Cepeda, su temperamento era así. Él no era ni federal ni unitario. Él era un hombre sin doctrina, sin ideología. Era un pragmático, era un estanciero, como han dicho los chicos de la escuela Roca de Belgrano, que creo que son los que analizan, por lo menos mucho mejor que yo, este tema. Él era un estanciero que llevó ese orden de la estancia. Y él tenía terror a todo lo que fuera la oposición, pluralismo, respeto a los países vecinos. En cambio, él precisamente creaba el conflicto como una forma de afianzar y de crear en la población la idea de que él era necesario. Qué bien vendría en la Argentina de hoy alguien que tuviera tanta desconfianza del extranjero, ¿no? Que de alguna manera no se sometiera tan fácilmente a los intereses de las grandes potencias, ¿no? Pero, Pacho, hace ya rato que la Argentina ha perdido prestancia en el plano internacional. Por lo menos reivindiquemos La política independiente reivindiquemos el orgullo nacional extraordinario de un Rosas. Imaginémonos negociando hoy con los grandes factores de presión internacional. Pero ¿qué orgullo puede haber cuando vos tenés la mitad de la población que no puede expresar sus derechos? No, la mitad no. Era hay orgullo de un sector de la oligarquía, todo, bueno, no importa, eso no te voy a convencer. De que la gente, el pueblo, la chusma, la plebe estaba absolutamente con Rosas y que lo defendió hasta el último momento. Hay algo que de alguna manera yo también voy a decir que quizás es cuestionable y es el exceso de propaganda de Rosas, esa creación de símbolos, de frases. Fuertísimo. Y creo que acá vamos a tener, y ahí tenemos una peineta, un peinetón, ¿no es cierto?, que estamos mostrando todo el tiempo, de cómo se aprovechaba todo para hacer propaganda del régimen. La fábrica de Manuel Masculino puso a la venta hacia 1836 un surtido completo de peinetas adornadas con motivos de la Federación. Las dificultades que ofrecían los peinados en el tránsito por las veredas angostas condujo a Juan Manuel de Rosas a dictar un reglamento para el desplazamiento por las mismas. Historia confidencial. Juan Manuel de Rosas. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias. Y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos. Juan Manuel de Rosas, Southampton, 1865. Sin duda una circunstancia extraordinaria fue también el tema de Camila, ¿no? Que me parece que habría que aclarar un par de cositas en torno a la actitud de la oposición y de la Iglesia. La Iglesia presionó fuertemente para que finalmente tanto el padre Gutiérrez como Camila fueran fusilados. Y por otra parte los unitarios de Montevideo que se decían liberales y anticlericales, y esta cuestión de que estaban a favor de la libertad amorosa y todo esto que se veía en sus versos románticos, en realidad hacen una campaña muy fuerte para también que termina apoyando el fusilamiento de Camila, cuando dice las niñas ricas de Buenos Aires se van con los curas, ¿no? Escandalizándose, entrando un poco en contradicción con esta moral. Claro, pero también el crimen de Camila, el asesinato, determinó la caída de Rosas, porque Rosas pensaba que con eso él demostraba que controlaba el gobierno y que controlaba la moralidad, y sin embargo se lo achacaron después del fusilamiento, se lo achacaron, y fue un crimen digamos, o un delito común, menor, que en realidad terminó derrumbando el gobierno de Rosas, ¿no? Esto fue muy aprovechado, ¿no? Yo recién pensaba que este papel que he tomado de resaltar aspectos positivos de Rosa me va a ganar el brulote de Rosita. Y yo creo que, bueno, que algunos tenemos que poner los aspectos. Yo creo que se puede criticar a Rosas especialmente su resistencia a dictar la Constitución, su tardanza, digamos, a pesar de que de alguna manera creó las condiciones favorables, y se le puede reprochar también los aspectos más dictatoriales, más violentos. Pero hay que reconocerlo. Uno, que dejó una nación, inclusive bautizada, ya se la podía llamar República Argentina, dejó una territorialidad íntegra, dejó un proyecto económico, que fue la estancia. Fue un hombre absolutamente, vos bien lo dijiste, entró rico y se fue pobre, es decir, el exilio, insisto, el exilio de Rosas, un hombre además que no bebía, que no era mujeriego, que realmente no tenía trabajaba incesantemente. Bueno, un hombre que vivió... Falta más.
Una falta más, entonces, no tenía mujeres, no bebía. Sin embargo, la imagen, pero él dejó la imagen del dictador, del tirano, es alguien absolutamente disipado, sanguíneo. No, pero él tenía todas las características del dictador latinoamericano que va a venir después. Él, por ejemplo, después del año 40, se sacaba, la iglesia, él manejaba al obispo, el obispo tenía ropas federales, el obispo Medrano. Los fieles llevaban el retrato de Rosas por las calles, entraban a las iglesias y ahí tocaba el órgano y había himnos de homenaje a Rosas. Él rompió el concordato, es decir, él no... Pero él utilizó el concordato. Pero no tenía relaciones con el Vaticano. Él los trataba, él era curioso. Es decir, las autoridades eclesiásticas las elegía él, digamos, ¿no? Pero él se decía el defensor de la iglesia y a la vez de la religión y a la vez la manipulaba, ¿no? Es decir, él manejaba el nombramiento. Dejaba manipular gustosamente también, vamos a decir. Tenía... Ahí hay un antecedente contrario en el caso de Ladislao, el cura Ladislao, el que muere con Camila, era un cura que estaba en la oposición, ¿no? Que tampoco es lo común. ¿no? La poder... Belgrano, el próximo programa Belgrano. Belgrano, gran personaje. Personaje intelectual extraordinario. Posiblemente el más puro de la historia argentina. Solamente creador de la bandera. No, para Nos vamos a animar a decir que muere sifilítico. ¿Por qué no? Y nos vamos a animar a decir que tenía 2 hijos naturales. Es muy duro. Y uno vinculado con Rosas, ¿no? No vinculado con Rosas, criado por Rosas. Criado por Rosas. No era tan malo. Debe haber criado horriblemente mal, debe haber hecho de él un guiñapo humano. Bueno, chico hasta que se firmaba Pedro Rosas y Belgrano. Rosas quiso dejar a sus 2 hijos herederos. Rosas no se sabe si él quería continuar en el mando, pero sí quiso que Manuelita fuera la sucesora. Él tenía la formación monárquica.